Ya llegamos a 1 de diciembre del año 2025, entrando al último mes del año, y la lección de escuela sabática para hoy lunes lleva por título Tipo y Antitipo. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica ese tipo en particular en el Nuevo Testamento y más allá. La Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. La Sagrada Escritura es uno de los patrimonios más extraordinarios para la humanidad, porque la Biblia es el único libro sobre esta tierra y bajo este cielo que se explica sola, que no tenemos nosotros como seres humanos nada que añadir o nada que quitar, porque lo que el Antiguo Testamento pregunta, el Nuevo Testamento lo responde. El Antiguo Testamento tiene como personaje principal a nuestro Señor Jesucristo a través de símbolos. El Nuevo Testamento nos presenta a nuestro Señor Jesucristo de forma real. El Antiguo Testamento nos presenta a un pueblo llamado Israel, que es la iglesia del Señor, que tiene una historia y una travesía que señala la historia y la travesía de la iglesia de Dios en el presente y en el futuro inmediato. El Antiguo Testamento nos enseña de un santuario literal, un santuario levantado por Moisés en el desierto. El Nuevo Testamento nos enseña ese verdadero templo en nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, y nos presenta también el templo descendiendo del cielo, la Nueva Jerusalén, y erigiendo el tabernáculo de Dios entre los hombres. De manera que todo lo que es en el modelo tipológico en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el antitipo, que es nuestro Señor Jesucristo, la iglesia y también el santuario que desciende del cielo. Eso es lo que prácticamente la escuela sabática nos viene enseñando. El Nuevo Testamento desarrolla el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. En primer lugar, tenemos en la vida de Cristo el cumplimiento cristológico. En segundo lugar, tenemos en la experiencia de la iglesia el cumplimiento eclesiológico. Y en tercer lugar, al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Y el texto clave para que podamos nosotros comprender de una mejor manera estas tres fases de tipología bíblica se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 15. Y dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, versículo número 15. En ese texto encontramos prácticamente los tres modelos. Cuando Jesucristo desciende a Egipto por persecución de Herodes para matarlo, y luego el Señor lo llama de Egipto, cuando leemos ese texto encontramos los tipos del Antiguo Testamento que apuntan a tres clases distintas de antitipo en el Nuevo Testamento. Aquí están los tres tipos: Israel, el Éxodo y el santuario, bien conocidos y estudiados por nosotros. Israel, llegando Jacob con 75 personas más, llegaron a Egipto, y 400 años después salieron de Egipto, porque Dios los llamó, Dios los sacó a través de Moisés. Y luego que los saca, los lleva por el éxodo de los israelitas, que tiene que ver con la travesía en el desierto.
Y en tercer lugar, ya en el desierto, el Señor les dice que levanten un santuario. Así es que el tipo en el Antiguo Testamento es Israel, el Éxodo y el santuario. De manera que en Cristo tenemos el modelo cristológico, en la iglesia tenemos el modelo eclesiológico y con los 144,000 del tiempo del fin tenemos el modelo escatológico. Una vez que los israelitas salieron de Egipto y anduvieron por el desierto 40 años, encontramos nosotros que el modelo cristológico, así como los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, Cristo, después de haber sido bautizado, estuvo 40 días en el desierto. De manera que el modelo cristológico se cumple con los 40 días de Jesús en el desierto. Es lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16 y Mateo capítulo 4, versículo 2. Luego en el Éxodo, los israelitas anduvieron todos bajo la nube. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 6, y todos bebieron del agua que salía de la roca, y esa roca era Cristo. Y también todos fueron bautizados en el Mar Rojo por Moisés. En el Nuevo Testamento, la iglesia, que también somos bautizados en Cristo y sostenidos por Cristo. Así como los israelitas fueron llamados a abandonar Egipto y a no contaminarse también con las doctrinas de demonios de los cananeos, en Apocalipsis 18:4 el Señor le dice a la iglesia, que es el antitipo, que salga de Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. ¿Qué decir del tercer modelo? El santuario. El santuario es el tipo, pero la Biblia dice en San Juan 1:14 y en el libro de Juan capítulo 2 versículo 21 y versículo 22 que ese santuario que en el Antiguo Testamento era el tipo, Cristo el antitipo es el santuario. En el santuario terrenal la gloria del Padre descendía y llenaba el templo. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo descendiendo del cielo y llenando esta tierra con su gloria. Pero no solamente eso, también dice que los judíos, cuestionando a Jesús con respecto a sus enseñanzas, él señaló el templo y dijo que él podía destruir en un día el templo y lo podía reconstruir en 3 días. Y los judíos se burlaron de él porque le dijeron: en 46 años Herodes lo construyó y tú dices que lo puedes destruir en un día y reconstruir en 3. Pero más adelante la Biblia aclara que el Señor no se estaba refiriendo a ese santuario literal, a ese santuario del Éxodo, sino que se estaba refiriendo a su cuerpo, que Él era ese santuario, y estaba hablando de su muerte y su resurrección al tercer día. De manera que el santuario, que era el tipo en el Antiguo Testamento, el antitipo, es Cristo Jesús, porque Él es el templo para nosotros. Pero luego ese santuario presenta también el modelo eclesiológico, porque ahora ese santuario, que era el tipo en el Antiguo Testamento, es la iglesia, el antitipo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 3 del versículo 16 al 17 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que este cuerpo no es nuestro. Por lo tanto tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, ¿verdad? Este templo, que es el cuerpo que no nos pertenece, Dios también destruirá a aquel que ha descuidado o ha destruido su templo. Así que aquel santuario levantado por Moisés, que era el tipo, el antitipo es la iglesia ahora, que es el cuerpo o el templo del Espíritu Santo. En el tiempo del fin, que es la parte escatológica, Apocalipsis capítulo 21 versículo 2
y versículo 3 dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y una vez que descienda del cielo, el tabernáculo de Dios se levantará en medio de ella. Entonces, lo que era el santuario, el tipo, en el modelo escatológico, es la nueva Jerusalén en el tiempo del fin. Por lo tanto, las escrituras tienen un solo actor divino. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan una con otra. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Lo que se cumple en Cristo, lo que se cumple ahora mismo en la iglesia y lo que está por cumplirse cuando Jesucristo venga por segunda vez. Un saludo muy especial para los hermanos del Perú, para los hermanos de México, para los hermanos en Nicaragua y aquí también en Estados Unidos, que es donde nos reportan que siempre están en sintonía de su canal El Verbo se hizo carne. Muchas gracias. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que podamos ampliar este equipo evangelístico, porque lo que pretendemos a través de su canal El Verbo se hizo carne es formar un equipo evangelístico donde podamos juntos aprender y podamos también compartir con otras personas para que también ellos alcancen salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.